Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos hablando de propiedades de inversión, los primeros párrafos del tema de propiedades de inversión. Bueno, vamos a refrescar un poquito. La semana anterior pusimos estos dos casos de estudio de una entidad que es propietaria del edificio, ocupa un 5% del área y el resto la alquila. Y preguntábamos si es propiedad de inversión. Entonces, sencillamente, después de discutir un poco sobre el tema, decimos que sí, es propiedad de inversión, porque el área ocupada es insignificante. Y en el caso 2, veíamos un caso de una entidad que compró un lote para una futura expansión de sus edificios de servicios. El proyecto de ampliación aún no inicia, ni hay fecha establecida para el inicio. Mientras se lleva a cabo la expansión, esos terrenos se tienen alquilados. Y en ese caso entonces decíamos que estos terrenos son propiedad, planta y equipo porque se adquirieron para ser utilizados. Los arrendamientos son un ingreso, voy a llamarlo así, secundario. ¿Ok? Como que, bueno, mientras hacemos algo ahí, pues me gano unos pesitos, pero los edificios no se compraron con la finalidad de obtener principalmente rentas, sino que vamos a hacer una expansión, los vamos a utilizar. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia si la entidad, por ejemplo, midiera estos terrenos del caso 2 como propiedades de inversión y los mantuviera 5 o 10 años y después de 10 años le da por construir allí? ¿Cuál sería el efecto que tendría esto sobre sus estados financieros? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué efecto creen que tendría allí? Ya ustedes deben tener un conocimiento sobre propiedades de inversión, supongo. Han escuchado, han leído o alguna vez han hecho un diplomado. Con base en lo que conocen ustedes, ¿qué efecto tiene medir esos terrenos como propiedad de inversión y luego medirlos como propiedad, planta y equipo? Y además, ¿qué tal que no fueran terrenos sino edificaciones? ¿Qué pasaría allí? No quieren hablar hoy. Va a tocar democráticamente. Ustedes saben cómo es democráticamente, ¿cierto? Es decir, ¿quién vota por el colega Gabriel García? Y ahí sí todos votan por él. Eso es democracia, democracia. Si quieren prender el micrófono, con mucho gusto, lo prendemos. Bueno, por aquí está escribiendo Gabriel. ¿Qué dijo Gabriel? Luz Marina está escribiendo también. Bueno, Johnny escribió buenas noches Johnny. Bueno, entonces, cuando usted dice voy a medir esos terrenos como propiedades de inversión por el simple hecho de que los tiene alquilados, pues va a resultar que entonces esos terrenos van a tener que ser reevaluados a cada fecha de cierre, como lo dice la norma, que la vamos a ver ya más adelantico. Esa reevaluación va a generar un mayor valor de los activos y va a generar un ingreso por medición a valor razonable que va a ir al estado de resultados y que posteriormente va a ir a los resultados del periodo y se va a convertir en una utilidad del periodo. Si fueran edificaciones es lo mismo, tendríamos que medirlos por el modelo de valor revaluado. Si decidiéramos, si se clasificaran como propiedad de inversión, pues irían por valor revaluado. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo compro un edificio en 200 millones y dentro de 10 años que lo voy a empezar a usar, tiene una revaluación y en esa época ya su valor es 1.000 millones de pesos, al pasarlo a propiedad, planta y equipo pasaría por esos 1.000 millones de pesos y tendría que empezar a depreciarse con base en ese valor de 1.000 millones, o sea que la depreciación se me iría a las nubes. Entonces muchas entidades compran edificaciones pensando en expansiones futuras precisamente para no tener que incurrir después en un costo más alto. Entonces tratan de comprar inmuebles de oportunidad, que les sirva la ubicación y antes de que generen mucha valorización. Pero si yo lo compro y lo voy a medir como propiedad de inversión, simplemente porque mientras no lo uso lo voy a alquilar,
eso va a generar que el activo se revalúe y posteriormente, cuando ya lo empiece a utilizar, pues me va a generar una depreciación mucho más alta que la que debería tener. Entonces, allí la situación es esa: si el inmueble se adquirió con el propósito de ser utilizado, no importa que durante un corto periodo se vaya a arrendar, eso es un tema secundario, pasa a un segundo plano. Lo importante es que la entidad tenga claro que ese edificio se compró para ser alquilado. Nuris pregunta: ¿las propiedades de inversión no se deprecian? No, ya vamos a entrar en materia sobre la medición, pero básicamente cuando usted tiene un activo medido al valor revaluado, no lo deprecia. Las propiedades de inversión, cuando las mide al valor revaluado, no las deprecia. Las propiedades planta y equipo pueden tener los dos tratamientos, o sea, usted puede revaluar y al mismo tiempo depreciar. Ese es un caso especial, un ejercicio especial que se puede hacer con las propiedades de inversión, pero con las propiedades planta y equipo, pero con las propiedades de inversión no sucede eso, solamente se van al valor revaluado, que es darle su valor al cierre de cada periodo, y si el valor es razonable, no se puede medir fiablemente sin costo de esfuerzo desproporcionado, entonces las traslada para propiedad planta y equipo y las mide de acuerdo con todo lo que diga la sección 17. Muy bien, vamos entonces al párrafo 16.3, que fue en el cual quedamos la sesión anterior. Y entonces me dice, una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se podrá clasificar y contabilizar como una propiedad de inversión, utilizando esta sección. Sí y solo si cumple por allá unas condiciones. Entonces vamos a estudiar un poquito estos tres renglones, porque este tema, mejor dicho, estos tres renglones que vamos a estudiar a partir de este momento, eso es un tema que la mayoría de contadores no conocen. Incluso muchos consultores de NIF, usted les pregunta por esto y seguramente no lo manejan. Pero hoy aquí sí lo vamos a estudiar. Este es uno de los temas que nunca le van a enseñar en un diplomado, porque en un diplomado no hay tiempo para nada. De hecho, en un diplomado ya hubiéramos acabado la clase de hoy porque no hay más tiempo. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, en primera instancia nos están hablando de un arrendamiento operativo. Aquí hay un tema especial, no sé si ustedes tienen claro esto. En NIF plenas, la norma de arrendamientos ya cambió. En NIF plenas estamos hablando ya de la NIF 16, NIF 16, antes era la NIC 17, ahora ya la NIC 17 desapareció, estamos en NIF 16. Y ya en NIF plenas desaparece el concepto de arrendamiento operativo y de arrendamiento financiero. O sea que si alguno de ustedes, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo para ser el director contable de una entidad de grupo 1 y le hablan acerca de arrendamientos, usted no vaya a hablar allá de arrendamientos financieros y operativos. Simplemente son arrendamientos y todos se contabilizan de la misma forma, salvo unos que contengan unas excepciones. Sería interesante, y lo vamos a hacer cuando estudiemos la sección 20 de arrendamientos. Vamos a darle también una mirada a la NIF 16, vamos a estudiarla completamente para que ustedes tengan claro, porque allí sí hay una diferencia importante entre las NIF plenas y la NIF para pymes. Entonces, en plenas ocurre eso, todos los arrendamientos se llaman igual. En pymes sí todavía hablamos de arrendamiento operativo y de arrendamiento financiero, y vamos a seguir hablando de eso hasta el día que haya una modificación. Por lo pronto esto sigue así: arrendamiento operativo y financiero. Los arrendamientos financieros, y aquí me estoy adelantando porque este tema lo vemos más adelantico, los arrendamientos financieros son aquellos en los cuales se cumplen unas condiciones que nos permiten concluir que el arrendatario se va a quedar con el bien arrendado, o por lo menos que el arrendatario va a ser el que disfrute de los beneficios económicos significativos del bien. Puede ser por un tema de opción de compra, puede ser que el contrato simplemente le transfiera la propiedad al final del plazo, puede ser que incluso puede que no se transfiera la propiedad, pero el costo del contrato es igual o más alto que el valor del mismo activo. Entonces uno hace unas evaluaciones y concluye si es financiero u operativo. Pero
el modo más práctico de comprenderlo es el leasing financiero. Suponga que usted, uno de sus clientes, tiene un leasing financiero sobre la oficina en la cual trabajan, y entonces todos sabemos que cuando uno hace un leasing financiero, uno lo que busca es quedarse con la propiedad. Al final de los 10 o 15 o 20 años, pues uno ejerce la opción de compra y se queda con la propiedad. No se va a poner a decir, ay no, yo no quiero ejercer esa opción de compra, qué pereza, ¿cierto? Qué pereza pagar 2 millones de pesos y quedarme con la oficina. Nada. Entonces, cuando es leasing financiero, usted de hecho contabiliza su activo. Usted dice, si es una oficina que la va a utilizar, usted dice propiedades, planta y equipo, oficina, la contabiliza. Y la contrapartida es un pasivo que se llama también una obligación financiera por contratos de leasing, ¿ok? Pero cuando es un arrendamiento operativo, en el arrendamiento operativo no se contabiliza ningún activo. Johnny Peláez pregunta, pero la contabilización en NIF más no fiscalmente. Aquí viene otro tema, otro lío, y es que la norma fiscal, artículo 127-1 del Estatuto Tributario, establece su propio tratamiento para los arrendamientos. Así es, 127-1. Entonces allá hay otro tema. Entonces, para efectos fiscales hay que ir y mirar el 127-1. Para efectos contables, si el arrendamiento se califica como financiero, vamos a reconocer un activo que puede ser propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, activo intangible, activo biológico o cualquier activo de largo plazo. ¿Qué pasa cuando tenemos un arrendamiento operativo? Cuando tenemos arrendamiento operativo, usted no contabiliza el activo ni contabiliza una obligación por contratos de arrendamiento. En pymes, en plena es otro cuento, pero en NIF para pymes usted no contabiliza ningún activo. Entonces, ¿cómo se cumple esto que dice la sección 16 en el párrafo 3, donde dice que una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión? ¿Cómo es eso? Si es que el arrendamiento operativo no da lugar a la contabilización de un activo. Pues precisamente ese es un caso particular. Johnny dice, diferencia entre los dos, ¿entre cuáles dos? Johnny, aclárame para saber qué responder. Operativo y financiero, ok, eso lo vamos a estudiar en profundidad en la sección 20. Aquí por lo pronto vamos a hacer un ejercicio con un arrendamiento operativo para ver cómo es que se le da tratamiento a esto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las cuales ocurre lo que está aquí en amarillo? Primero, tengo que tener un arrendamiento operativo, no financiero. Por ejemplo, supongamos que me alquilo una casa que queda sobre la autopista suroriental en la ciudad de Cali. Entonces voy y alquilo una casa. Ahí hay unas casas grandísimas y toda esa zona es susceptible de hacerle locales comerciales y eso. Entonces voy y alquilo una casa y le digo al dueño, mire señor, alquíleme esta casa por 15 años. Si hacemos un contrato hoy a 15 años. Yo de una vez me aseguro del canon y le digo, le voy a pagar 1 millón, 2 millones de pesos mensuales. Cada año podemos hacerle un incremento del 2% o del 3% y vamos a hacer hoy un contrato a 20 años. Pero ese contrato no me da mi derecho a quedarme con el inmueble, ni me transfiere la propiedad del inmueble, ni voy a pagar significativamente el valor del inmueble, ni voy a ser el que más me beneficie, porque el inmueble después de 20 años, cuando yo lo devuelva, pues eso se va a poder seguir explotando casi, diría yo, de manera indeterminada. Entonces voy y me alquilo una casa. Voy a ponerlo aquí en el Excel. Caso 3. Esto es participación en una propiedad mantenida en arrendamiento operativo por parte del arrendatario. Soy el arrendatario, o sea, yo soy el que voy a pagar el arrendamiento. ¿Listo? Entonces voy a poner así, Saber Consultores, o pongamos Vástago Bienes y Capitales, que es mi empresa inmobiliaria. Vástago Bienes y Capitales tomó en alquiler una propiedad en Cali con un canon anual mensual
pongámosle anual, más fácil, anual de 12 millones, plazo 20 años, pongámosle así, listo. No se ve el Excel, bueno, ya se desconectó y se vuelve a conectar y listo. ¿Los demás tienen imagen de la pantalla? Listo, esperemos que Fanor ya debe estar aquí reconectando. Ok, entonces tomo en arriendo ese inmueble, voy a pagarle 12 millones de pesos anuales, es más, voy a pagarle más, 24 para que sean 2 milloncitos mensuales, 24 millones anuales con un plazo de 20 años. ¿Una operación de estas tiene sentido? Claro que sí. Si yo tengo un negocio y me sirve ese local, esa ubicación, yo quisiera mantener esa ubicación por un largo tiempo. Pero también tiene sentido, por ejemplo, si yo lo alquilo con la condición de que yo se lo pueda subarrendar a otro y entonces ya tengo un cliente para alquilárselo. Entonces voy a decir aquí que Vástago alquila ese inmueble a un banco y le cobra 30 millones anuales. Entonces mire el sentido que tiene ahora este negocio. Alquilé la propiedad, voy a pagar 24 millones de pesos anuales y yo se la alquilo a su vez a un banco, también en un contrato a 20 años, y el banco me va a pagar a mí 30 millones de pesos anuales. Entonces la pregunta es, si nos ubicamos hoy en el día 0 y lo único que yo tengo es un contrato con el dueño de la casa donde dice que me va a ceder su casa por 20 años y yo le voy a pagar 24 millones anuales, y tengo otro contrato con un banco donde dice que el banco me va a pagar a mí 30 millones anuales por alquilarle esa casa. Entonces la pregunta es, hoy en el punto 0, cuando firmo los dos contratos, ¿yo puedo decir que he ganado algo? ¿Yo puedo decir que tengo una posición mejor a la que tenía justo antes de firmar los contratos? Mejor dicho, ¿hice algún buen negocio? ¿Ustedes qué opinan? Entonces Nuri dice sí, Luis Miguel sí. O sea, definitivamente yo tengo algo que otros no tienen, ¿cierto? Mejor dicho, si cualquiera de ustedes me dijera, oye Juan David, quítate de ahí de ese negocio y déjame de negocio a mí, yo te digo, pues tendrás que darme algo de dinero. Yo te puedo vender, te puedo ceder mis contratos, pero mis contratos ya valen plata. El hecho de yo haber conseguido esa casa por 24 millones al año y haberla alquilado por 30 millones al año tiene que significar para mí algún tipo de beneficio, ¿ok? Entonces mire lo que está ocurriendo ahí. El hecho de yo tener ese derecho a utilizar esa casa y de tener la posibilidad de alquilárselo a un tercero durante ese plazo significativo que son 20 años, entonces hace que para mí nazca en ese mismo momento una ganancia, ¿ok? Eso es lo que vamos a mirar cómo se contabiliza. Y el caso, yo creo que los únicos casos que se presentan son de este estilo, donde yo hago un contrato de largo plazo de arrendamiento sobre un inmueble que no es mío y luego se lo alquilo a un tercero para ganarme un valorcito diferencial. Allí es donde nace la situación en la cual esa participación en esa propiedad mantenida en arrendamiento operativo se puede clasificar y contabilizar. Y ojo que está diciendo se podrá. ¿Qué significa esto de que diga se podrá clasificar? Así es, dice Nuris, es optativo, es opcional. Así es. Entonces la norma me está diciendo, ojo, usted podrá, si llega a tener esta situación, podrá clasificarlo de esta manera, ¿ok? No es un tema obligatorio, pero sí debe ser sujeto a análisis y hay que hacer un memorando, una cartica, un acta en la cual se haya analizado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que esto ocurra? Me dice, sí y solo si la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedades de inversión.
Es decir, si yo comprara la casa y luego la alquilara al banco, sería una propiedad de inversión. Si yo la adquiriera por arrendamiento financiero y la subarrendara al banco, también sería una propiedad de inversión. Además, el arrendatario puede medir el valor razonable de la participación en la propiedad sin costo de esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha. Entonces, en este caso yo sí puedo medir el valor razonable de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato por el cual voy a pagar 24 millones anuales y otro contrato por el cual voy a cobrar 30 millones de pesos anuales. Entonces, en este caso, el valor razonable se medirá por el valor presente neto de los flujos de efectivo de los dos contratos. Ok, vamos a utilizar una tasa de retorno del capital. Vamos a utilizar una tasa del 8%. Listo. Ok. Luego dice, esta clasificación alternativa estará disponible para cada una de las propiedades de inversión por separado. Sí, nos llevamos para allá a hacer los asientos contables. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 3 o 4 o 5 propiedades en esta condición, yo puedo tratar unas de esta manera y otras no. O sea, yo puedo decir que unas sí y otras no. No es muy común que eso ocurra en las NIF. En las NIF se mantiene el principio de la uniformidad. Lo igual se trata igual, lo diferente se trata diferente. Pero en este caso la norma sí me deja que si tengo dos situaciones de estas, una la pueda tratar de una manera y otra la pueda tratar de otra manera. Entonces mis políticas contables no deberían decir las participaciones en propiedades que se mantengan tal se tratarán de esta manera. No, mis políticas contables dirán, en caso de que se presente esta situación, la entidad hará una evaluación, hará un acta en la cual decida su tratamiento de acuerdo con este párrafo 16.3. ¿Listo? Cuando la norma me diga, primero, cuando me diga que es optativo, cuando me diga podrá, entonces yo tengo que decir si voy a hacer uso de ella o no, o cómo voy a analizar más adelante si hago uso de ella o no, de esa situación o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hago en este caso? Vamos a decir lo siguiente: valor presente de los flujos de efectivo. Entonces aquí vamos a decir ingreso. El ingreso va a ser 30 millones anuales. El costo o el egreso va a ser 24 millones. El plazo va a ser 20 años. Y la tasa va a ser el 8%. Ok. Aquí podríamos decir flujo neto. Este menos este. Flujo neto de 6 millones de pesos anuales. La tasa en la práctica, ¿cuál sería? En este caso voy a utilizar la tasa, el rendimiento del capital, la tasa promedio ponderado del costo del capital para una operación como esta, porque aquí no estamos evaluando una operación de financiación, de préstamos ni nada, sino más bien una operación de inversión. Yo estoy haciendo eso porque me va a rentar. Entonces, en este caso, utilizo la tasa del costo promedio ponderado del capital. Si fueran otros casos, hay casos en los cuales uno utiliza las tasas de los bonos del gobierno libres de riesgo, por ejemplo. Hay otros casos donde yo voy al banco y pregunto a cómo están prestando. Entonces, eso lo vamos aprendiendo a identificar según sea el caso. Pero para temas como este y también para temas, por ejemplo, de valor presente de provisiones, se suele utilizar la tasa promedio ponderado del capital.
Entonces tengo un flujo neto de 6 millones de pesos con plazo de 20 años, tasa del 8%, y aquí puedo calcular el valor presente de estos flujos de efectivo. Vamos a calcularlo con la función valor actual. Aquí tenemos la tasa, el número de periodos que son 20, y aquí vamos a usar esta variable pago, porque estamos hablando de flujos anuales. Entonces los flujos anuales son lo que en esta función se llama el pago, que serían 6 millones. Voy a ponerlo negativo para que el resultado me dé positivo. Ok, y con esto ya le vamos a decir aquí cerrar. Entonces el valor presente de estos flujos de efectivo son 58.908.884. Quiere decir que si yo fuera dueño de este negocio y cualquiera de ustedes me dijera hoy, venga Juan David, cédame esos contratos, cédame el contrato de arrendamiento de la casa con el dueño y el contrato que usted tiene con el banco. Entonces yo le diría, ok, yo te lo cedo, pero entonces me pagarías hoy 58.908.884. Es posible que usted me diga, no, pero ¿sabe qué? Reconsideremos eso. Vamos a trabajar con tasa del 12% y le voy a dar 45 millones de pesos. ¿Y por qué el 12? Entonces usted me dirá, no, porque es que mi costo de riesgo, mi costo de capital es más alto, tal, por aquí, por allá. Pero entonces, por lo menos yo lo voy a medir con la tasa promedio ponderado del costo de mi capital. Entre más alto sea el costo de mi capital, más bajo va a ser el valor presente en esta operación, y viceversa. Si el costo de mi capital es del 3%, pues esto va a ser muy alto. ¿Ok? Entonces por ahora trabajamos con el 8 y aquí nos da un valor presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se contabiliza esto? ¿Cómo yo llevo esos 58 millones de pesos? ¿A dónde los llevo y por qué razón? Entonces vamos para allá. La norma me está diciendo, una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, que soy yo, se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión. Digamos que todo esto ya lo estamos cumpliendo, ¿listo? Entonces me está diciendo, oiga, si usted está inmerso en esa operación, entonces va a contabilizar, va a registrar, va a reconocer una propiedad de inversión. ¿Por qué valor? Por este valor que me está dando aquí. Entonces, si yo digo aquí, cuenta, débito, crédito, aquí voy a decir propiedad de inversión, es una cuenta que empieza por el número 1 algo. Propiedad de inversión. Y le voy a poner un valor de 58.904. Hasta ahí lo hago yo, ya les hice la mitad, ahora ustedes hacen la otra mitad. La pregunta es, este crédito de aquí, ¿a qué cuenta va? ¿A dónde lo contabilizo? ¿Qué opina el público? ¿Para dónde se va este crédito por 58 millones de pesos? Dice por allá Nuris, ingreso diferido. Nada. Pasivo. Nada. Si fuera para ponerlo en un pasivo, daría la misma cosa no ponerlo. El sentido de reconocer esta participación en propiedades de inversión, ojo, y John me dice menor valor de la propiedad de inversión, no, pues para eso no hago nada. El sentido que tiene esto es que esto se vaya para resultados. Esto es una ganancia en contratos de arrendamiento. O sea, usted hoy, por el hecho de haber firmado esos dos contratos, está ganando plata. Así de sencillo. Bien, porque no tiene sentido, si yo reconociera el activo y el pasivo, pues eso no va a tener ningún sentido para ninguna de las partes. Pero el sentido que adquiere esto es el siguiente: como usted fue capaz de encontrar una casa o una propiedad que se la alquilaran por 24 anuales y ya firmó un contrato y le van a pagar 30 anuales, usted ya hoy está ganando plata. Ok, y me va a registrar esos 58.900 como una ganancia
en su estado de resultado. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir después? Estos 58, pues como se convierten en propiedades de inversión, de ahí en adelante los voy a medir al valor razonable. O sea que de ahí en adelante yo tengo que empezar a actualizar este valor razonable. Año 1, año 2, donde el valor razonable va a ser exactamente igual, solamente que el plazo va a ser cada vez menor, la tasa va a ser igual y el valor razonable de este contrato va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo y se va volviendo más pequeño. A ver, 3, 4, ahí va, hasta que lleguemos al 20, 17, 18, 19, 20. ¿Listo? Y esto va a tener un efecto en resultados. Simplemente cada año yo voy a ir contabilizando un gasto al estado de resultados por los cambios en la valoración del contrato. Oye, ¿cómo fue la cosa aquí? Valor presente 1.59. Ah, ok. Ah, sí. Sí, señor. Lo que pasa es que esta amortización arranca desde el mismo año 1. Ok. Entonces, Gabriel me dice, ¿se puede hablar del deterioro en este caso? No, aquí no estamos hablando de deterioro. Aquí estamos hablando simplemente de cómo va cambiando el valor presente de los flujos de efectivo. De hecho, voy a poner esto donde va, aquí. Si esto arranca el 1 de enero, pues al 31 de diciembre ya tiene un efecto en resultados. Exacto. Y simplemente cada año voy midiendo nuevamente el valor razonable y este valor que me da aquí se va yendo al estado de resultados. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es ese, que si usted fue capaz de encontrar un contrato como ese, en el cual ya va ganando un diferencial, la norma le permite reconocer un activo y reconocer su ganancia inmediatamente. Y esto va directo al estado de resultados como ingreso en el año 1. De ahí en adelante, pues obviamente lo va a llevar nuevamente al costo, pero lo importante es eso, usted fue capaz de firmar ese contrato, entonces de una vez en el año 1 ya va a reconocer esa ganancia. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta allí, dudas, inquietudes. Entonces cada año reconoceremos la disminución del valor razonable, disminuyendo el valor de la propiedad de inversión y reconociendo un gasto en el estado de resultados. Así es, gastos por pérdida en medición de inversiones a valor razonable. Listo. En el año 1 se registra gasto por 1.287.000, así es, Luis. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué me dice por aquí el material. De acuerdo con la sección 20 arrendamientos, el arrendamiento dentro de esto fue lo que le explicaba al inicio. Realmente la sección 20 no me dice que reconozca un activo por activos mantenidos en arrendamiento operativo, pero el párrafo 16.3 sí permite que yo pueda reconocer mi participación en ese contrato. ¿Listo? Ok. Por aquí hay un caso, pero no tiene valores numéricos. Una entidad arrienda de un tercero independiente un edificio mediante arrendamiento operativo
Además, la entidad subarrienda el edificio mediante arrendamientos operativos a varios terceros. La entidad obtiene ganancias de su derecho de arrendamiento sobre el edificio 1, cobrando a sus arrendatarios una renta mayor que la que tiene que pagar. Bien, entonces es exactamente el caso que hicimos, solamente que nosotros sí le pusimos números y hicimos la contabilización. Por aquí, con los hechos son los mismos que en el ejemplo anterior. Sin embargo, la entidad eligió contabilizar su derecho sobre el edificio 1 como propiedad de inversión. En un periodo contable posterior, arrienda otro edificio mediante un arrendamiento operativo de un tercero independiente, y una vez más subarrienda el edificio 2 a un tercero independiente. Se pueden medir con fiabilidad los valores razonables. Entonces, la entidad desea contabilizar este nuevo arrendamiento como un arrendamiento operativo, no como propiedades de inversión registradas a valor razonable. Entonces yo puedo tener un edificio medido, contabilizado como propiedad de inversión, y puedo tener otro edificio simplemente sin contabilizar, lo dejo como un contrato de arrendamiento cualquiera. Puedo darle un tratamiento diferenciado a cada uno de mis negocios. Suponga que la entidad del ejemplo 11 puede medir de manera fiable el valor razonable del derecho sobre la propiedad. En un periodo contable posterior, la entidad compra otro edificio, ojo que aquí está diciendo que lo compra, no que lo alquila, y como arrendador lo arrienda en un contrato de arrendamiento operativo a un tercero independiente. Puede determinar el valor razonable del edificio 3 sin costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, en este caso, ese edificio que compró, que lo alquiló y cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable, tiene que ser contabilizado como propiedades de inversión a valor razonable. ¿Listo? Bueno, es una pena que el mismo material no traiga un ejemplo numérico, entonces aquí les queda el que acabamos de hacer, y básicamente aquí lo que estamos haciendo es, si recapitulamos, estamos buscando cuál es el valor de los flujos de efectivo que voy a tener yo. Aquí lo estoy dejando sin incremento. Es posible que hayamos acordado un incremento con el dueño de la casa, otro incremento con la entidad bancaria, entonces allí el valor presente sería un tanto distinto. ¿Ok? Y con base en esos flujos de efectivo, entonces medimos el valor presente de nuestros derechos y los vamos contabilizando como activo, y voy diciendo desde el primer momento que gané plata por ese activo. ¿Listo? Bueno, dice por aquí Nuris, ¿y si el contrato es solo por un año tiene el mismo efecto? Realmente, si fuera por un solo año sí tendría el mismo efecto, pero entonces ya lo que no tiene es tanta importancia, porque si yo digo que el plazo de esto es 1, entonces contabilizaría el día que haga los contratos, contabilizaría 5 millones de pesos como activo y como ingreso, pero me tocaría llevármelos a resultados en el mismo año, entonces no tendría sentido hacerlo de esa manera. Si el plazo es muy corto, pues no voy a hacer todo este tratamiento, solamente para plazos largos, como en este caso, que son contratos de 20 años. ¿Ok? Si los plazos son cortos o el valor de los arrendamientos no son significativos, pues entonces no voy a entrar en todo este tratamiento. ¿Listo? Bueno, amigos, entonces hoy acaban ustedes de conocer algo que nunca antes nadie había enseñado en un diplomado, porque esto no es un diplomado, este es el conversatorio del profe Maya. Ni siquiera cuando yo voy a dar clases en diplomados explico esto. O sea que si alguno ha estado en un diplomado conmigo puede decir, ay, profe, pero usted no enseñó eso en el diplomado. Claro, eso no enseña en un diplomado porque no hay tiempo. Vea, 45 minutos explicando este caso. En un diplomado las propiedades de inversión se le dan como 2 horitas apenas. Bueno, por aquí estaban escribiendo algo, a ver, ¿quién? ¿Fanor? Bueno, mientras Fanor escribe allí, volvamos aquí a la norma. La conexión falló, ¿podría repetir la parte del efecto en resultado? Sí, claro. Aquí lo que hicimos fue calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Olvídese de un momento de toda esta choricera, vamos a decirle aquí adiós, que te vaya bien. En el año 1 yo digo,
voy a tener 30 millones de ingresos, 24 millones de gastos y un flujo neto de 6 millones anuales durante 20 años con una tasa promedio ponderado del capital del 8. Entonces yo mido esos derechos en 58 millones de pesos. Ese es el valor presente de los flujos de efectivo que voy a tener en el futuro. ¿Listo? Y esto lo contabilizo como activo y lo contabilizo como ingreso. ¿Listo? Luego, ¿qué ocurre? Eso mismo lo hago para el año 2, año 3, año 4. Lo único que va a ocurrir es que el plazo va a ir disminuyendo. Entonces cada vez que pasa un año y hago nuevamente la medición, el valor me va a dar un poco más pequeño. Y la diferencia entre el valor del año anterior y el que me esté dando aquí, la voy a llevar a resultados por medición a valor razonable. Dice Ruth, ¿en qué momento contabilizo el ingreso? Aquí hay un ingreso, una ganancia porque aparece mi derecho. Pero igual yo tengo que contabilizar 30 millones como ingreso por arrendamiento cada año, 24 millones como costo por arrendamiento cada año. Esto es ingreso y costo cada año, lo que yo pago y lo que cobro por arrendamientos. Y en cuanto a la medición de la propiedad de inversión, lo que ocurre es una ganancia grande al principio porque fui capaz de firmar esos contratos y me premia, la norma de información financiera me premia mi gestión diciéndome, como usted fue capaz de firmar esos contratos, le permito reconocer una ganancia. Entonces aquí la reconozco. Y cada año estos valores los voy a ir llevando a resultados como gasto. ¿Listo? De tal manera que estos 58 al final de los 20 años van a desaparecer. Esta ganancia de 58, pregunta Ruth, ¿en qué momento? En el momento en el cual se firman los contratos. El momento en el cual se firman los contratos y se puede medir de manera fiable los valores razonables. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro la casa, hago el contrato, empiezo a pagar, pero no logro hacer un contrato a 20 años con un banco, sino un contrato a 5 años? Yo diría que ahí no haga todo esto, no lo haga, porque entonces usted va a tener un plazo en su contrato como arrendatario y otro plazo en su contrato como arrendador, y además después de los 5 años va a tener mucha incertidumbre, porque usted no va a ser capaz hoy de predecir si va a seguir alquilando más allá de los 5 años o por qué valor. Entonces, mire que si yo no tengo estas mismas condiciones, que yo conseguí la casa a 20 y también la alquilé a 20, yo no haría todo esto. La contabilización del año 2 sería, lo único que cambia es aquí, es esto mismo, simplemente que ya el crédito es por este valor, el del año 2. ¿Listo? Y el del año 3, entonces es exactamente lo mismo. Es muy parecido a estar haciendo una amortización, ¿sí? Y lo hago por esto que dice aquí, efecto en resultados. ¿Listo? Etcétera. Esto sería año 1, año 2, año 3. Bueno, y entonces hacen una pregunta muy interesante. ¿Eso genera impuesto diferido? Sí, esto les va a generar un impuesto diferido, un impuestico diferido chévere. ¿Por qué? Porque usted aquí está reconociendo este activo, que este activo para efectos fiscales no existe. Para efectos fiscales, esos derechos sobre esa propiedad de inversión no existen. Y obviamente esta ganancia de 48 tampoco existe para efectos fiscales. No la va a reconocer. Porque básicamente esto es una ganancia por medición a valor razonable. Y el artículo 28 del Estatuto Tributario, por allá en uno de sus 10 literales, dice que las mediciones a valor razonable no son ingreso para efectos fiscales. No se consideran ingreso para efectos fiscales. Entonces usted va a reconocer un impuestico diferido por esos 58. De hecho, espéreme, yo analizo. Sí, un impuestico diferido, porque si no los indicadores de la tasa efectiva de tributación se me volverían locos.
Entonces este va a ser un ejemplo bien interesante para cuando estudiemos impuesto diferido. Hacemos el ejemplo con este. Básicamente el impuesto diferido no lo voy a explicar hoy porque entonces se nos alarga mucho el tema y nos desviamos, pero les voy a dejar aquí esto. Los que ya dominen el impuesto diferido, que han hecho cursito conmigo, entonces pueden hacerlo. Efecto resultados. El impuesto diferido acumulado al final del año serían estos 57 multiplicados por el punto 33. Sí. Y el efecto resultados. Ojo, este dato se los voy a dejar meramente informativo. El efecto en resultados sería este menos este. Este sería el impuestico diferido de esa partida. ¿Listo? Cuando estudiamos impuesto diferido, ¿verdad? ¿Cuál es la tarifa que estamos trabajando? 32%. Y 31%. Eso va a seguir bajando, ¿cierto? Yo no me acuerdo, va a quedar en el 30. Eso espero. Listo. Entonces se los voy a dejar allí a modo informativo, como les digo. Los que ya hayan hecho conmigo impuesto diferido, si quieren repasen el ejercicio y lo van a poder trabajar sin ningún problema. Cuando veamos la sección de impuesto diferido, entonces retomamos y les explico este y otros ejercicios bien interesantes que tengo en impuesto diferido. ¿Listo? Bueno amigos, entonces mire todo lo que sucede en estos casos. Ojo, esto no es un caso que se le va a presentar a todo el mundo. Realmente van a ser muy escasos. Va a ser una entidad que específicamente tomó una propiedad en alquiler y esa propiedad se la alquila a un tercero y es capaz de medir el valor razonable de esos flujos de efectivo de manera fiable cuando se cumplen todas esas condiciones. ¿Listo? Eso es, cuando de presente miran el video y si no me llaman. Llamo al profe, dice. Ok. Pero bueno, ya sabe usted que cuando esté en un cóctel de contadores o en el crucero de contadores, usted, el contador que vea por ahí desocupado, le va a decir: oye, tú sí sabes cómo se contabilizan las participaciones en propiedades de inversión mantenidas en arrendamiento operativo por parte del arrendatario. Cuando usted termine de hacer esa pregunta, el otro ya se ha ido porque le dio pena. Ok. Bueno, volvamos por aquí. Párrafo 4. En las propiedades de uso mixto, ¿qué será un uso mixto? Pues que una parte la alquilo y otra parte la arriendo. Se separará entre propiedades de inversión y propiedades planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades planta y equipo de acuerdo con la sección 17. Este no trae comentarios. La NIF plena sí trae un comentario bien extenso sobre esto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Les había comentado en la sesión anterior, ¿qué pasa si tengo un edificio de 2 pisos y una parte la alquilo y otra parte la ocupo? Entonces yo tengo que mirar si la parte que tengo alquilada es material o no, si es un área más grande que la que ocupo o más pequeña, y además si el valor razonable de eso se puede medir fiablemente, porque si no se puede medir fiablemente, entonces definitivamente la voy a tratar como propiedad planta y equipo. Entonces esto suele ocurrir o puede ocurrir, por ejemplo, si la entidad dueña de un edificio de oficinas tiene 20 oficinas y alquila una, y cada oficina tiene su entrada independiente, todo se arrienda por separado a un tercero independiente, incluso se podrían vender. Entonces allí yo puedo decir que voy a buscar el valor razonable de cada una de esas propiedades de manera independiente, de cada una de esas oficinas.
Pero si yo lo que tengo es, supongamos que yo tengo un local, en ese local tengo un supermercado y le alquilé una esquina a una persona que vende productos de belleza, una góndola por ejemplo, una islita de esas, entonces yo no me voy a poner a buscar el valor razonable de esas 6 baldosas, eso no va a tener ningún sentido. Esas 6 baldosas no se van a poder vender por separado, yo no puedo sacarle matrícula inmobiliaria a esas 6 baldositas. Entonces en ese caso yo digo todo es propiedad, planta y equipo. Distinto es, por ejemplo, si yo tengo ese local grande y yo soy el que vendo los productos de belleza en 6 baldositas, tengo una góndola y todo lo demás lo tengo alquilado. Uno vende verduras, otro vende productos lácteos, otro vende ropa. Entonces ahí sí digo que esa propiedad es una propiedad de inversión que la tengo para rentar. Y lo que yo ocupo es un área bastante pequeña que se vuelve insignificante. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos y ya me dirán ustedes si tiene alguna inquietud. Una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento. Sin embargo, el personal de mantenimiento y administración de edificios de la entidad tiene sus oficinas en el edificio, que ocupan menos del 1% de la superficie edificada. Entonces aquí estamos diciendo que ocupamos un área realmente muy pequeña, solamente el 1%. Entonces toda la propiedad la vamos a tratar como propiedades de inversión. ¿Listo? Y eso es lo que dice acá. La entidad clasifica el edificio como propiedades de inversión. Es una propiedad que se mantiene para obtener rentas y la parte del edificio ocupada por el propietario es insignificante. Ok. Ejemplo 14. Una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento. El personal de mantenimiento y administración de edificios de la entidad tiene oficinas en el edificio que ocupan el 25% de la superficie edificada. Eso ya empieza a ser interesante, empieza a ser significativo. Entonces, ¿qué diremos aquí? La entidad ocupa una parte significativa, 25% de la superficie del edificio. Y ojo, si las partes, es decir, la que posee para tener rentas o plusvalías o ambas, y la que se utiliza en la producción o suministro de bienes y servicios, pudieran venderse por separado, mire lo interesante, esto es algo que no lo dice la norma ni los comentarios a la norma, pero sí hace parte del análisis del valor razonable de un área construida. Si yo no pudiera vender por separado un área, no tiene sentido buscarle un valor razonable, así de sencillo. Entonces, si yo puedo vender por separado el área que ocupo o vender por separado el área que arriendo o arrendarla en un arrendamiento financiero, entonces contabilizo esas partes por separado, o sea, un pedacito del edificio como propiedad, planta y equipo, otro pedacito como propiedad de inversión medida al valor razonable. Si esto no es posible, entonces todo lo voy a llevar como propiedades, planta y equipo de acuerdo con la sección 17. Bueno, esto era lo que ocurría. Bueno, los que estudian conmigo desde hace más de un año saben que yo vivía en otra parte, en otra casa, y en esa casa yo vivía en el primer piso y tenía los tres apartamentos arriba alquilados. Entonces allí, si yo fuera una entidad que lleva contabilidad y presentara estados financieros, haría todo este procedimiento. Yo diría la parte que ocupo, propiedad, planta y equipo, y cada uno de los 3 apartamentos, propiedad de inversión al valor razonable, y buscaría un perito que diga cuánto vale cada uno de esos apartamentos. Ya como vivo en otra parte, si ya no suena el carro de la basura, lo que pasa es que la basura aquí pasa lunes, miércoles y ay, verdad, hoy es miércoles, hoy pasa, pero pasa tarde, no la alcanzan a escuchar. Allá sí pasaba plena 7:30 en plena clase y pasaba esa campana allí, ¿listo? Pero bueno, ya estamos en otra casa. A propósito, las voy a mostrar pues para que vean cómo somos aquí amplios.
A ver si sale por aquí. Pero yo la busco primero a ver si sale para mostrárselas. Bueno, mientras abre, volvamos por acá. Entonces ya saben, si tienen un edificio y una parte lo alquilan y otra parte lo arriendan, entonces hay que mirar eso, si esas áreas se pueden medir por separado, si esas áreas son susceptibles de ser vendidas por separado, y si es así, entonces la parte alquilada se va como propiedad de inversión. Bueno, ejemplo 15. La entidad es propietaria de un edificio de 2 pisos. El piso 1 se arrienda a tercero independiente mediante arrendamientos operativos. Es claro que la vocación del piso 1 es generar rentas. Y el piso 2 está ocupado por el personal de mantenimiento de administración. La entidad puede medir con fiabilidad el valor razonable de cada uno de los pisos del edificio sin costo de esfuerzo desproporcionado. ¿Ok? Dice John, es el caso de la pequeña empresa. Vive en una parte y tiene la oficina en el segundo piso, viceversa. Sí. Luz Marina dice, profe, me quedó una duda en el impuesto diferido. Se calculó de la diferencia entre lo fiscal y lo contable, o sea, en el ejercicio sería 28. Sí, fíjese que, sino que como el impuesto diferido lo vamos a estudiar más adelante, pues no voy a detenerme allí mucho. Aquí lo que ocurre es que usted está reconociendo un activo por 58 millones de pesos, cuyo valor fiscal es cero. El valor fiscal de ese activo es cero, no existe. Entonces la diferencia van a ser, este valor siempre va a ser la diferencia entre lo contable y lo fiscal. Y ese valor lo multiplico por la tarifa de impuestos y me da el impuesto diferido. ¿Sí? Así fue que se hizo el ejercicio. Entonces, de todas maneras, Luz Marina, te toca estar muy pendiente cuando estudiemos impuesto diferido para retomar este caso, obviamente previa a toda la explicación del impuesto diferido. ¿Listo? Muy bien. A ver, veo que por aquí les quiero compartir algo. Esta es la nueva casa del profe Maya, vea. Así estaba cuando la compré, como está aquí a la derecha, y así está ahora como la de la izquierda. ¿Listo? Entonces, en este caso ya está toda ocupada por el dueño. Pero si yo me agarro aquí a hacer un edificio de 5 pisos de aquí para arriba, entonces de aquí para arriba mediría todos esos apartamentos que haga como una propiedad de inversión medida al valor razonable. Mientras tanto, es simplemente una propiedad, planta y equipo ocupada por el dueño. Si yo llevara contabilidad y presentara estados financieros, entonces la mediría por su costo y la depreciaría de acuerdo con una vida útil estimada, apoyado en el concepto de un perito evaluador o de un ingeniero. ¿Ok? Muchas gracias, José David. Bueno, ya no más. Chao de aquí. Que si cambié Renault, sí. Renault, Logan, lo más dragón del mundo. Bueno, volvamos por acá. Volvemos aquí. Ok, ahora sí, ¿cómo se miden las propiedades de inversión? Entonces dice el párrafo 5. Una entidad medirá las propiedades de inversión en el reconocimiento inicial. Se medirán al costo. Les decía hace algunas sesiones atrás que el reconocimiento inicial es el momento en el cual se incorpora la partida en los estados financieros. ¿Ok? El momento en el cual se incorpora la partida en los estados financieros. Todo lo que se haga de ahí en adelante lo vamos a llamar medición posterior. Entonces las propiedades de inversión se van a medir al costo. El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra, cualquier gasto directamente atribuible
tales como honorarios legales, intermediación, impuestos por la transferencia de la propiedad y otros costos de transacción. Si el pago se aplaza, más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma de acuerdo con los párrafos 17.10 a 17.14. Bueno, entonces aquí hay varios elementos que vamos a analizar. Primero, el costo es lo que yo haya pagado, ¿ok? Por esa propiedad. Le puedo sumar honorarios, ¿sí? Si yo compré y me tocó pagarle una comisión a un intermediario, esa comisión puede ser mayor valor de la propiedad. Le puedo sumar los impuestos por la transferencia de la propiedad, la boleta fiscal, los derechos de registro, los gastos notariales, etc. Y otros costos de transacción, cualquier costo asociado con la adquisición. Bueno, en este momento el estatuto tributario ahorita mismo nos dice que todos los impuestos son deducibles. Ya no hay esa discriminación donde nos decían es que solamente son deducibles el predial y el de industria y comercio. No, ahora me dicen no, todos los impuestos son deducibles, salvo el 4 por mil que es deducible el 50%. Entonces, en este momento, si yo pago el impuesto, la boleta fiscal a la gobernación, ese lo voy a llevar como mayor valor del activo y lo voy a incluir en la depreciación. ¿Qué pasaba antes con la legislación anterior? Pues esa boleta fiscal, como es un impuesto y la norma decía que solo eran deducibles el predial, la industria y comercio, entonces ocurría que la boleta fiscal no podía tomarse como deducción. O sea que si usted la llevaba como mayor valor de un activo y luego la incluía en la depreciación, tendría que rechazarse una parte de esa depreciación. Eso se volvía muy difícil de manejar, entonces lo que hacíamos era simplemente que el impuesto, la boleta fiscal para transferencia de dominio de bienes inmuebles, se llevaba directamente a resultados, para evitar ese problema luego con la depreciación. Pero ahorita, dado que fiscalmente ya es aceptado como deducción, entonces vamos a capitalizar esto como mayor valor de la propiedad y para efectos fiscales lo vamos a poder incluso depreciar incluyendo ese impuesto. Ahora voy a hacerle una pregunta ya que estamos hablando de este tema. Permítanme un segundito. El ventilador ya me está poniendo la garganta disfónica. Pregunto, para efectos fiscales las propiedades de inversión, ¿qué tratamiento se les da? ¿Será que se deprecian para efectos fiscales? ¿Me podré tomar algún tipo de deducción? ¿Cómo van a tratar las propiedades de inversión para efectos fiscales, compañeros? Entonces dice Nuris, propiedades, planta y equipo. Dice Luis Miguel, no se deprecian. Bueno, y ahí tenemos un reto bien interesante. Cuando hablemos de propiedades, planta y equipo, que es la sección que sigue después de esta, vamos a hablar de la vida útil y vamos a hablar de cómo quedó la norma fiscal, cómo juega la norma fiscal y la norma contable con ese tema de la vida útil. Realmente la norma fiscal no contiene una categoría de activos que se llamen propiedades de inversión, aunque la declaración de renta sí lo menciona, ¿no?, como activo fijo. Pero entonces vamos a ver cuando estemos allá en la sección 17, vamos a mirar cuál es el efecto de todo esto sobre la declaración de renta, porque allí el estatuto tributario lo que está haciendo es que se enlaza con la norma contable y con los estados financieros, pero a la vez pone unos límites. Entonces tendremos que mirar qué hacemos con ellos. Las propiedades de inversión en tributaria son activos fijos, claro que sí, Gabriel. Y entonces a la final lo que va a ocurrir es que si las propiedades de inversión medidas a valor razonable, usted no las va a poder depreciar para efectos fiscales.
así como no se deprecian para efectos contables, tampoco se depreciarán para efectos fiscales. Pero bueno, esa parte la vamos a mirar cuando estemos en propiedad, planta y equipo hablando de la depreciación. Vamos a ir a consultar los artículos 127, 128 al 137 o 139 del Estatuto Tributario. Bien, aquí hay un temita también interesante que nos va a ocupar prácticamente el resto de la clase. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión. No, hasta aquí. El costo del valor presente de los pagos futuros. Entonces, vamos a venir un momentico aquí con el caso número 4. Ay, a propósito, yo tengo que abrir una hojita. 170715. Ok. Vamos entonces con el caso 4. Una entidad adquiere un edificio que será clasificado como propiedad de inversión. El 1 de julio del 2020 hace la promesa de compra-venta y entrega un anticipo o entrega un primer pago de 300 millones. En ese momento recibe la tenencia del inmueble, luego paga 50 millones mensuales durante 24 meses y al terminar de pagar le hacen la escritura de compra-venta. Entonces, amigos, tenemos este caso de eterna discusión. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir discutiendo por esto que es tan claro en la norma. El 1 de julio del 2020, o sea, hace 15 días, hicimos promesa de compra-venta y dimos 300 millones de pesos. Nos pusimos de acuerdo todos los miembros del conversatorio, que a propósito ya somos alrededor de 50, vamos creciendo, espero que algún día lleguemos a 1000 suscriptores. Entonces nos pusimos de acuerdo todos los contadores, Asociación de Contadores Cansados y Trasnochados de Colombia, Asociación de Contadores Exitosos de Colombia, nos pusimos de acuerdo y dijimos vamos a comprarnos un edificio. Hicimos una promesa de compraventa el 1 de julio y entregamos 300 millones de pesos. Nos entregaron el edificio, nos dijeron listo, con los 300 que nos da, ustedes ya pueden hacer uso del edificio, pero tenemos que seguir pagando 50 millones durante 24 meses. O sea que esto quedaría algo como esto, un pago inicial de 300 millones. El amigo Jorge Ron desde Ecuador dice, uy, 300 millones de qué, estos son pesos colombianos. Usted allá si quiere le quita 3 ceros y lo hace en dólares. 300 millones y vamos a decir 24 cuotas de 50 millones. Costo total 300 más esto por 24. 1.500 millones de pesos. Listo, eso es el valor total que vamos a desembolsar. Entonces la pregunta es, ¿será que la contabilización de la propiedad la hacemos el 1 de julio con la promesa de compraventa y en ese mismo recibimos el inmueble? ¿O hacemos la contabilización en el momento B cuando nos hacen la escritura de compraventa?
Es decir, contabilizo la propiedad cuando hago la promesa o cuando hago la escritura. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, unos dicen la promesa, otros dicen la escritura. Johnny dice cuando se pasa el proceso de posesión. Escritura, promesa, promesa, escritura. Entonces, ¿cuál es la eterna discusión aquí? ¿Cuándo es que yo recibo los riesgos y ventajas significativos del inmueble? Entonces resulta que desde el momento en que a mí me entregan el inmueble, bajo un contrato, así sea promesa de compraventa, desde ese momento yo tengo los riesgos y ventajas significativos. Es más, les voy a hacer esta pregunta, porque hay algunos que todavía dicen que no. Después del 1 de julio, cuando yo entregué los 300 millones e hice una promesa de compraventa, ¿será que yo puedo vender el inmueble, sí o no? ¿Puedo vender ese edificio? Entonces, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ojo, yo sí puedo vender el edificio. Lo que pasa es que del precio de venta tengo que sacar una plática para pagarle los 1.200 millones que le debo al otro. Pero sí puedo vender. Es más, el otro, el que me vendió a mí el edificio o el que firmó la promesa conmigo, ese sí definitivamente no puede venderle a otro porque estaría cometiendo un fraude. Él no puede venir y poner un aviso en el edificio que diga se vende, no, porque es que él ya prometió, se comprometió conmigo de que el edificio es para mí. Yo le di un anticipo, le debo 1.200, claro que sí, y se los tendré que pagar si llego a hacer una negociación. Pero mire entonces que los riesgos y ventajas los tengo yo, aunque no tenga todavía la propiedad legal. No puedo ir al banco a que me presten plata, eso sí no lo puedo hacer, pero eso es otro tema. Pero yo sí puedo vender, solo que en el momento de vender tengo que pagarle los 1.200 que le debo. Johnny dice, profe, estamos en Colombia, hay personas que venden las propiedades más de 2 veces. Uy, sí, qué miedo eso. Tremendo, puede suceder. Pero bueno, entonces en este caso, desde el momento en que yo tengo la promesa de compraventa, di el anticipo, estoy cumpliendo con mi contrato, yo tengo los riesgos y ventajas. Lo único que no tengo es la titularidad legal, el otro se reserva el dominio de la propiedad hasta que yo le pague, claro que sí. Incluso hace algunos días les hice también esta pregunta. Cuando tengo un contrato de leasing financiero, yo como arrendatario en leasing financiero puedo vender la propiedad. Ojo que la titularidad legal de la propiedad es del banco. El banco es el que tiene esa propiedad, es el dueño legal de la propiedad. Yo soy un simple arrendatario en arrendamiento financiero. Pero si yo quiero, puedo vender esa propiedad. Sí, y le digo al que me va a comprar, listo, en el momento de comprarme, vamos hasta el banco, pagamos un valor que hay que pagar allá, es prácticamente un préstamo, y yo le hago una carta en la que le digo al banco que le haga la escritura directamente a usted, así de sencillo. Ok, entonces este tema de los riesgos y ventajas yo no los puedo limitar o yo no los puedo encerrar en el tema de la titularidad legal. Tengo que analizar otros temas. Ahora, si dijéramos, hicimos promesa de compraventa, le di los 300, pero todavía no me han entregado el inmueble. Simplemente la entrega del inmueble va a ser cuando yo le haya completado, por ejemplo, 700 millones de pesos. Entonces ahí es distinto. Ahí de todas maneras yo todavía tengo cierto derecho. Yo podría ceder ese contrato a otro y ganarme una plata, pero todavía sí no tengo la tenencia, todavía no puedo disfrutar de ese inmueble, todavía no recibo los arriendos, todavía no lo puedo usufructuar, no lo puedo usar. Entonces ahí es distinto. Pero si ya me dieron la tenencia, en ese momento yo digo tengo los riesgos y ventajas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente.
pongamos aquí la pregunta: ¿en qué momento contabilizo la propiedad de inversión? Entonces vamos a decir, se contabiliza desde el momento en el cual se adquiere el derecho de uso y usufructo, es decir, el 1 de julio 2020 en este caso. Ok, la segunda pregunta es: ¿por qué valor mido la propiedad de inversión en su reconocimiento inicial? ¿Qué valor le pongo a la propiedad de inversión? ¿300 o 1500 o le pongo otro valor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Serán 300, serán 1500 o será otro valor? Y todo ese cuento que les eché para que se les olvidara y no se les olvidó. Entonces, ni por 300 ni por 1500. ¿Listo? Entonces, la propiedad de inversión se mide por su costo. El costo es el valor presente de los pagos futuros en caso de pago a plazo. Listo, entonces vamos a decir cuota inicial 300, luego tengo que decir cuotas mensuales de 50. ¿A qué plazo? ¿Cuántas cuotas? 24 cuotas. Ok, 300 más 24 cuotas de 50. Tasa de interés. ¿Qué tasa de interés le voy a poner a esta operación? Entonces lo que la norma me dice, aquí cuando contabilizo esto me va a aparecer un instrumento financiero que es una cuenta por pagar. Entonces la norma me dice, ojo, en las cuentas por pagar, la tasa de interés que usted va a utilizar es la tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. Entonces la transacción en este caso es la compra de un bien inmueble. Si yo me voy para el banco y le digo, señor banco, haga el favor y me presta plata para comprar un inmueble, pues el banco me va a cobrar unas tasas de interés relativas a operaciones de compra de inmuebles. Entonces seguramente me va a cobrar una tasa de alrededor del 1%. Les voy a dejar este dato para que les duela un poquito la cabeza. En Estados Unidos la tasa es alrededor del 3% efectivo anual. A propósito, voy a hacer un conversatorio el 3 o el 4 de julio sobre tributación en Estados Unidos. Entonces, para los que quieran participar, ese va a tener costo porque tengo que pagarle al conferencista. Va a ser el martes 4 de agosto y va a tener un costo de apenas 60,000 pesos o $20. Ahí vamos a estar hablando acerca del modelo tributario norteamericano. De pronto ustedes tengan algunos clientes que tengan interés en hacer negocio en Estados Unidos o que de hecho ya los tengan, entonces nosotros le podemos dar toda la asesoría. Lastimosamente en este caso, como es un convenio que hice con una firma de contadores de Norteamérica, entonces el precio ya se estableció en ese valor. Entonces en ese caso no les puedo dar descuento, mis estimados amigos. Pero únanse, que es un tema bien interesante. Usted escucha esto y se lo comenta a sus clientes y seguramente sus clientes se van a ver interesados. Por ejemplo, si usted tiene clientes que importan mercancía, pues de pronto importarla a través de Estados Unidos puede ser ventajoso para ellos, o que exportan mercancías. Entonces
podrían tener una parte de sus operaciones en los Estados Unidos. La tasa de impuestos para empresas en Estados Unidos es del 21%, entonces ahí solamente en eso ya tenemos una diferencia bastante significativa. Entonces les estaré enviando información por su WhatsApp y por Facebook para que estén muy pendientes, ¿ok? Bueno, entonces estamos en Colombia, tasas de interés altísimas. Ahorita el Estado norteamericano está dando créditos a cero interés por el tema de la pandemia, o sea, una cosa absurdamente loca. Casi que le dicen a la gente, le llega un mensaje de texto: responda sí si necesita $10,000 a cero interés. Dice sí, ya le llega la plata a la cuenta. Bueno, a mí no me ha llegado. Bueno, entonces vamos a decir aquí valor presente. Los hijos de madres de Grupo Aval al 30%. Aquí ni la DIAN nos quiere dar plata de los saldos a favor, qué cosa tan tremenda. Yo he mandado una solicitud de saldo a favor, la he mandado 3 veces y 3 veces me la han devuelto. Pero bueno, yo creo que de aquí a diciembre tengo que ser capaz de que me devuelvan esa plata. Entonces vamos a calcular el valor presente utilizando la función valor actual con la tasa de interés del 1%, con el número de periodos 24, y el valor del pago lo voy a poner negativo para que el resultado me dé positivo. La variable pago siempre se trata de un pago mensual o anual, un pago periódico. Entonces le vamos a poner ahí el valor de la cuota y con eso me va a dar el valor presente. Entonces el valor presente de las 24 cuotas de 50 millones es 1.062.169.163. Entonces costo de la propiedad de inversión es estos 300 más estos 1.062. ok, ese es el valor por el cual contabilizaría la propiedad de inversión en ese momento en su reconocimiento inicial. Entonces vamos a decir aquí cuenta de activo propiedad de inversión por 1.362.169.363. He tenido que sacar algún cheque por 300 millones y lo demás va a ser una cuenta por pagar de 1.062 millones de pesos. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, objeción, salvedad, aclaración, felicitaciones, queja, reclamos, sugerencias. Esta es la contabilización de la propiedad de inversión en ese momento de la adquisición inicial. Por aquí escribe Miriam, vamos a ver qué nos dice Miriam. La retención en la fuente. Ah, sí, no, claro, todo lo que sean retenciones, bien pueda. A propósito de retenciones, a ver, ¿cuánto sería el valor de la retención ahí? ¿Qué retención le harían en esta operación? De hecho, aquí no hay retención en la fuente porque la retención la hace la notaría, no la hace el comprador en este caso. ¿Cómo es? Retenciones, si esa persona natural la hace la notaría, si esa persona jurídica la hace la entidad. Entonces, bueno, supongamos que la entidad tenga que hacer retención y es del 1%. Le pregunto, ¿va a hacer retención sobre 300? ¿Va a hacer retención sobre 1.300? ¿O le va a hacer retención sobre 1.500? Y ojo que esa sí es una pregunta de verdad para ustedes. Mejor dicho, se las voy a dejar de tarea. Porque este es el conversatorio de las NIF, no de tributos. Tarea. En el caso, no, entonces, primero,
La entidad debe practicar retención en la fuente. Segundo, si debe practicarla, ¿cuál es el porcentaje y la base sujeta a retención? Dos preguntas muy fáciles para ustedes. Qué dilema. Fíjese que yo una vez compré un carro. Ese carro se lo compré a una persona que lo había adquirido por leasing. Todavía estaba a nombre del banco. Entonces yo a esa persona recuerdo que le di 32 millones de pesos por el carro. Y fuimos al banco con una carta donde ella le decía que me hicieran el traspaso a mí. Entonces resulta que luego el banco me dijo, bueno señor, debemos firmar un contrato de compraventa, y ese contrato de compraventa entre el banco y yo lo hicieron por 18 millones de pesos, y el banco de hecho hizo una factura por la venta del carro por 18 millones de pesos. Y hasta el sol de hoy, a todos los que le he preguntado, nadie me ha sabido saber, nadie me ha sabido decir cómo trataba yo ese valor que le di a la persona y ese contrato de compraventa que hice con el banco. No me supieron decir nunca cómo tenía que llevarlo a mis estados financieros. Mejor dicho, eso quedó macheteado, no sabemos. Los 32 quedaron como valor del vehículo, pero siempre me quedó la duda si el banco, con el banco firmé un contrato de compraventa donde me vendieron el carro como por 18 millones. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Nunca supe. ¿Ok? Y lo otro que nunca me supieron decir es si yo qué retención le tenía que hacer a la persona que me vendió el vehículo, porque en última me estaba vendiendo era el derecho de la opción de compra sobre el carro o algo así. Entonces, bueno, ahí les dejo a materia de investigación para ustedes, amigos tributaristas. Bueno, muy bien. Entonces, sobre la retención, ahí les dejo esas dos tareitas para que respondan. Y las comparten si quieren por el grupo, por el WhatsApp del grupo. Listo. Ahora yo tengo una pregunta, ojo. Hay algo que no me cuadra. Yo no sé si ustedes vean algo que no les cuadra. La entidad va a pagar 24 cuotas de 50 millones, es decir, 50 por 24, 1.200 millones. La cuenta por pagar es de 1.062 millones. ¿Qué pasa con esta diferencia, amigos? A mí no, hay algo que no me cuadra. ¿Qué solución le daríamos a este tema? Porque si usted aquí va a contabilizar una cuenta por pagar por el valor presente, pero resulta que usted a la final va a pagar 24 cuotas de 50. Entonces la diferencia, esta diferencia se contabiliza como costos por préstamos a lo largo del plazo. Así es, dice Gabriel, es un interés por pagar. La verdad no es un interés por pagar hoy, porque él se genera a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una tabla de amortización. Elaboramos una tabla de amortización. Entonces vamos a decir aquí meses del 1 al 24. Aquí vamos a decir saldo inicial, cuota, interés, abono a capital, saldo final. Entonces, en esta tabla de amortización, el saldo inicial va a ser 1.062 millones.
la cuota va a ser 50 millones. El interés va a ser el saldo inicial multiplicado por la tasa el abono a capital va a ser la cuota menos el interés y el saldo final va a ser el saldo inicial menos el abono a capital. Listo. Para el periodo 2 el saldo inicial lo tomamos de aquí, de este saldo final. Y aquí le decimos así. ¡Prum! Entonces, si vamos y sumamos la columna de intereses, nos debe dar exactamente 137.830.637, que es este valor. Ok, entonces usted hace su tablita de amortización, la guarda, y con base en esto cada mes, cuando vayan a pagar la cuota, contabiliza una parte como costo por préstamos, intereses, y otra parte como abono a capital. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? You got it? Any questions so far? Y esto va a ocurrir siempre que compremos algo, siempre que la entidad compre algo y sea necesario medirlo por el valor presente de los pagos futuros. Se lleva el gasto de intereses, así es, Miriam. Este valor de la columna de intereses se va a llevar mes a mes al estado de resultados como un gasto por interés. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes vean eso, el costo es el valor presente de los pagos mínimos futuros. Eso puede ser si usted compra inventario, si usted compra propiedades, planta y equipo, si compra propiedades de inversión, activos biológicos, intangibles, lo que quiera que sea que usted compre y lo vaya a pagar a plazos, en unos plazos que excedan el plazo normal de pago, entonces va a ser sujeto a este tratamiento contable. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de irnos y para dejarlos también un poquito preocupados, resulta que todo esto que hemos hecho hasta aquí es el tratamiento contable. Esto es lo que va a ir a los estados financieros. Pero ¿qué vamos a llevar a la declaración de renta? Entonces, fíjese que en las declaraciones de renta usted tiene que decir, si esta cuota inicial yo la entregué con una promesa de compraventa, pues entonces voy a tener que contabilizar un anticipo para compra de propiedades de inversión por valor de 300 millones. Fíjese que ese anticipo por 300 no va a existir en los estados financieros. O sea que usted va a tener un valor fiscal de 300 con valor contable 0. Y por otro lado va a tener un valor contable de 1362 con valor fiscal 0. O sea que por aquí, por la cuota inicial, se le va a generar un impuesto diferido. Y por aquí, por el valor de la propiedad contabilizada, otro impuesto diferido que va jugando con la cuenta por pagar. Ok, entonces de ese tamaño del asunto. Listo, entonces además de eso, cuando usted contabilice cada mes la cuota, para efectos fiscales esta cuota se va a ir capitalizando como mayor valor de la propiedad, planta y equipo adquirida. Mientras que para efectos contables, una partecita va a ir como un abono a capital y otra parte va a ir como un gasto por interés. O sea que este gasto por interés es un gasto contable no fiscal. Bien, entonces
Para ese tema, cuando estemos en impuesto diferido, vamos a hacer también este ejercicio y el impuesto diferido que genera. O sea, lo voy a venir hasta acá, lo vamos a copiar y vamos a mirarle el impuesto diferido a esta transacción. Los impuestos diferidos realmente son sencillos de hacer. Una vez que usted entienda el concepto y la mecánica, pues es sencillo calcularlo, pero sí hay que hacer el impuesto diferido de casos especiales, como las compras de propiedad, planta y equipo sobre promesa de compra-venta, compras de inmuebles no escriturados todavía, compras a crédito, medidas a valor presente, y todo lo que tenga que ver con valores razonables, todo lo que tenga que ver con el costo amortizado. Entonces eso es el impuesto diferido que nos toca practicar. ¿Listo? Por lo pronto les dejo todas esas inquietudes y ustedes yo sé que soñarán conmigo y con este cuadrito. Muy bien, entonces aquí podríamos hacer la contabilización de esto. Contabilización de cuota mensual. Vamos a decir que a esto lo vamos a llamar C, la cuota, a esto lo vamos a llamar I, el interés, a esto lo vamos a llamar K, el capital de cada uno de los meses. Entonces vamos a decir aquí cuenta débito y crédito. Voy a hacerles este ejercicio para que les quede aquí la contabilización de todo el ejercicio. Digámosle a esto cuota 1, capital, llamémoslo K, cuota 1, interés, llamémoslo I, cuota, llamémosla C. Y le vamos a decir acá que nos busque el 1 y nos traiga la columna 5. Buscar el 1 en esto y va a traer la columna 5. Luego le vamos a decir la columna 4, que es el interés. Y luego vamos a decirle la columna 3, que es la cuota. Listo. Entonces el capital, el abono a capital es simplemente un abono a la deuda, o sea, a esta cuenta por pagar. El interés pues va a ser un gasto financiero, 5305, gasto interés. Y la cuota pues va a ser un movimiento, un chequecito que vamos a hacer cada mes. Listo. Esta es la cuota 1 y esta sería la cuota 2. Bueno, como pueden ustedes observar, cada mes el abono a capital es un poquito más grande y el interés es un poquito más pequeño, y la cuota siempre va a ser la misma. Le decimos aquí cuota 2, cuota 3, cuota 4, cuota 5, cuota 6, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, hasta la 24. Listo.
Y si miramos al cierre de cada una de estas cuotas, yo podría mirar el saldo de la cuenta por pagar. De esta manera yo puedo decir, la cuenta por pagar arrancó en 1062 y después de este abono queda en 1022. De aquí para adelante le puedo decir esto menos esto. Y listo. Si yo hago esto por las 24 cuotas, aquí voy a poder ver cuál es el valor o el saldo de mi obligación. Y al final de la cuota número 24, pues esto tendrá que quedar en 0. $13, $14, $15, $16, $17, $18, $19, $20, $21, $22, $23 y $24. Listo. Entonces ahí les queda la contabilización de cada una de las 24 cuotas y esto corresponde a lo que tenemos en la tabla de amortización. Bueno, por aquí dice Johnny Peláez, vamos a responder estas preguntas que acaban de hacer. ¿Los préstamos a los socios se deberían medir al valor futuro y presente del dinero? Bueno, los préstamos a socios son problemas en los estados financieros, son problemas. ¿Por qué? Porque los préstamos a socios básicamente no deberían existir. Un socio, una entidad no debería prestarle plata al socio. ¿Es legal hacerlo? Digamos que no tiene nada de ilegal, pero tampoco tiene nada que ver con las operaciones de la compañía. Entonces, en todas las empresas existe, digamos que sí, en países como Colombia, donde la cultura organizacional es muy, yo no sé si muy paupérrima, suena como a redundancia, pero aquí sí, obviamente se ve. Pero en países donde la economía es mucho mejor, hay más cultura empresarial y eso no existe. Realmente los préstamos a los socios ocurren porque aquí en Colombia los socios también son gerentes de sus compañías y convierten los flujos de la compañía en sus flujos de caja propios. El Código de Comercio dice que cuando una persona crea una sociedad, el patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio del dueño y realmente la persona no debería sacar esa plata de la sociedad, salvo por distribución de utilidades, no por préstamos. Entonces uno encuentra un poco de entidades que tienen, por ejemplo, reserva legal 5.000 millones de pesos y uno va a ver y tienen 0 en la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque los 5.000 millones están en cuenta por cobrar al socio o a la esposa o al hijo o a la suegra o a la señora del servicio o al mensajero o al chofer. Entonces por eso las cuentas de socios se vuelven un verdadero problema. ¿Listo? Entonces lo primero sería, si a mí cualquiera de ustedes me dice, profe, tenemos un caso con una empresa y necesitamos analizar las cuentas de socios, ¿yo qué le voy a pedir? Primero, muéstreme dónde dice que a la sociedad se le autoriza prestarle plata al socio. Segundo, muéstreme el contrato entre la sociedad y el socio, el contrato de mutuo, donde dice cuánta plata le prestó, a qué plazo se la prestó y a qué tasa de interés. Tercero, muéstreme cómo el socio ha estado pagando esas platas. Si usted me muestra todo eso, entonces ahí vamos a poder hacer un buen análisis. Si usted me dice, no, lo que pasa es que el socio saca plata, ni cuenta nos damos, se lleva cheques en blanco, por ahí los cobra, maneja la tarjeta de débito de la cuenta corriente de la compañía, además aquí se le paga el mercado, compra zapatos Ferragamo de 3 millones de pesos y los paga por aquí, y entonces esa plata se le carga y se le abona y no sé qué. Ahí lo que usted tiene es un problema. Eso prácticamente cualquier cosa que hagamos va a quedar floja. ¿Listo? Entonces, cuando el socio saca plata de la compañía por
asuntos distintos a distribución de utilidades, se está metiendo en problemas y está metiendo en problemas a la compañía. ¿Ok? Si existe contrato, autorización, contrato de mutuo, pagarés y de verdad el socio paga las cuotas, ahí sí podemos hacer una medición que regularmente no nos va a dar problemas, porque cuando existe todo eso, seguramente existe una tasa de interés y el hecho de que haya tasa de interés, plazo y cumplimiento, pues nos evita estar haciendo otros cálculos. ¿Ok? Entonces, lo siento mucho por las cuentas de socios, pero en realidad no hay solución para ello, porque es un tema de cultura aquí en Colombia. Eso se va a empezar a solucionar cuando la superintendencia empiece a multar, y lo puede hacer, y ya hay doctrina sobre eso por parte de la superintendencia. ¿Listo? Por aquí dice, profe, las acciones en el exterior son propiedades de inversión. Recuerde que las propiedades de inversión son solamente bienes inmuebles, terrenos y edificaciones. Si usted me dice que tiene una casa en Miami, esa, y la tiene rentada, es una propiedad de inversión. Si usted me dice que tiene una oficina en Nueva York, eso es una propiedad de inversión. Pero si usted me dice que tiene unas acciones, esas no son propiedades de inversión. Esas son inversiones, ya sean asociadas, controladas o lo que sea. ¿Ok? Por aquí dice, ojo, propiedad de inversión activo en propiedad, planta y equipo. Para efectos fiscales todo eso va como activo fijo. Bien. Y la empresa le debe al socio, pero tampoco hay interés. Bueno, cuando es el socio el que ha traído plata a la empresa, ahí no hay tanto problema, al menos para la empresa. Es posible que tenga problemas después el socio en sus declaraciones de impuestos personales, por ejemplo. Pero para la empresa allí no hay problema. Mejor dicho, si van a prestar plata sin intereses, tráigame toda la que quiera que yo la reciba. Que sea plata buena, ¿no? Aquí le hacemos el estudio de saldar. Pero, entonces ese no suele dar problema cuando el socio ha llevado plata. Lo que pasa es que la mayoría de empresas lo que hacen es que los socios sacan plata de la compañía. Ahora, cuando hay unas cuentas por pagar a socios muy grandes, es posible que lo que estén haciendo sea evadir impuestos. Dejan de facturar o lo que sea, y entonces reciben un poco de platas que, como no son de nadie, se contabilizan a socios. Mucho cuidado con eso, porque la DIAN va aprendiendo cositas. Listo. Bueno, amigos, hemos llegado entonces al final de nuestra sesión. Recuerden que este material en Excel lo pueden consultar en la página, en el campus.mayaconsultores. Cuando usted ingresa al curso, aquí me toca ingresar otra vez, cuando usted ingresa al curso, recuerde, aquí tiene, en esta parte siempre va a encontrar el material de estudio. Este archivo yo cada semana después de clase lo bajo y lo actualizo para que usted tenga todas las anotaciones que hemos hecho, y todas las sesiones que hemos visto hasta hoy están aquí. Aquí los archivos tienen, se llaman según el día en que se hayan visto. 2020-04-15 es la sección del 15 de abril del 2020, por ejemplo, y se los estaba agrupando: políticas contables, inventarios, propiedades de inversión y así sucesivamente. Cualquier duda con el campus virtual me la pueden hacer saber. Ya tienen también acceso al diplomado, por allí les escribí, por favor. Entonces ustedes van a decir aquí, le van a dar inicio o le van a dar mis cursos, y ahí les van a salir, y pueden ingresar al diplomado NIF para pymes. Este es el diplomado, un diplomado que hicimos hace 2 años. Entonces lo puse disponible para todos los miembros del conversatorio. Todos ustedes pueden acceder a este diplomado. ¿Listo? De hecho voy a mirar el tema de la certificación, para que si ustedes ven todas las sesiones puedan descargar un diploma por ese diplomado. ¿Listo? Entonces aquí están todas las clases. Les voy a pedir un favor: hay algunos videos, lo que pasa es que no sé cuáles son, que tienen el volumen muy bajo. Entonces si usted lo encuentra, me avisa: profe, tal video casi no se escucha, y miro si lo puedo organizar, y si no, pues lo volvemos a grabar. Pero por lo pronto ahí tienen todos los videos. Entonces usted dice: ay, yo quiero darme una estudiadita sobre ingresos.
Entonces viene y estudia este video de ingresos de actividades ordinarias y agricultura, y allí va a tener, obviamente no con la profundidad del conversatorio, pero sí va a tener sus 2 horitas o 3 sobre ingresos, impuesto diferido también y todo. ¿Listo? Bueno amigos, un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.